El siguiente tema estará a cargo del doctor Jenner Betayeluz. Él expondrá el tema abdomen agudo quirúrgico inflamatorio 2, colecistitis aguda y diverticulitis. El doctor Jenner Betayeluz Pallardel es cirujano asistente del Departamento de Cirugía del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa de Lima, cirujano de la Clínica TESA, miembro titular de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, instructor del curso ATLS, fellow del American College of Surgeons. Dejamos el tiempo con el doctor Betayeluz, 25 minutos. Ok. Muchísimas gracias. Mis primeras palabras son de agradecimiento a ASPEFAM y a la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú por permitirme compartir algunos conocimientos ahora con ustedes. Tengo dos temas a cargo. Voy a comenzar con el de colecistitis aguda. Colecistitis entendemos como una inflamación y como tal, la colecistitis aguda es la inflamación de la pared de la vesícula biliar. Tenemos dos grandes causas etiológicas. La más común, de lejos, la por cálculos. Por lo tanto, podemos deducir que se trata de un problema obstructivo. Sin embargo, existe un porcentaje, alrededor 5%, en el cual el origen no es por cálculos, sino que estos pacientes tienen en común el encontrarse en malas condiciones. Son aquellos pacientes que están en cuidados intensivos, politraumatizados, grandes quemados, pacientes sépticos, pacientes que tienen hipoperfusión por el gran compromiso que tienen, aparte de aquellos que pueden tener alimentación parenteral, enfermedades del colágeno, etcétera, en los cuales el factor común es más isquemia, como vamos a ver más adelante. Bien, tenemos en el caso de la obstrucción dos elementos a tener en cuenta: el grado de la obstrucción y la duración de esta. Cuando la obstrucción es parcial y de corta duración, el paciente va a tener cólico biliar. El cólico biliar regresiona con las horas, generalmente dura menos de 6 horas y el dolor pasa. En cambio, aquella obstrucción que además de completa llega a ser de larga duración, va a generar toda una cascada inflamatoria que va a dar lugar a la colecistitis aguda. Otros factores a considerar, como ya lo dije previamente, son aquellos relacionados con isquemia, trastornos de motilidad, daño químico directo, infecciones, alteraciones de colágeno, etc. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, el cálculo se impacta primeramente en el bacinete, ¿no? En la bolsa de Harman. Y esta presión generada por el cálculo más el contenido de la bilis dentro de la vesícula va a generar inflamación. Esta inflamación desencadena toda una liberación de prostaglandinas y también activa la fosfolipasa, convirtiendo la lecitina en lisolecitina, que es tóxica para los tejidos, ¿no? De esta forma, aparte de la inflamación, se genera el edema, se genera la isquemia, alteraciones del retorno venoso, necrosis y perforación de la vesícula, ¿no? Además, esta bilis que se encuentra estancada en el interior de la vesícula, si al inicio es estéril, luego va a encontrarse gérmenes, ¿no? Los cultivos iniciales se dice que son solamente positivos en bilis en un 30%, pero una colecistitis después de 72 horas llega a ser tan alta como 80%. Y acá tenemos una línea de tiempo de lo que sucede con una colecistitis aguda. Y ustedes podrán deducir cuáles serían los mejores momentos, inclusive para un procedimiento quirúrgico. Una vez ocurrida la obstrucción, el primer estadio es la colecistitis edematosa, que puede durar de 2 hasta 4 días, donde hay infiltración de líquido en la pared de la vesícula. Y los vasos sanguíneos se encontrarán dilatados. Sobreviene posteriormente la isquemia y viene la colecistitis necrotizante, ¿no? En la cual ya se van a encontrar áreas de hemorragia y necrosis, tal como lo muestro en la foto. Posteriormente, se presentará el peor escenario, que es la colecistitis supurativa. El paciente ya tiene 7, 10 días de dolor abdominal que calma parcialmente o no calma y tiene fiebre, etcétera, ¿no? Acá no solamente vamos a encontrar hemorragia, necrosis, sino también vamos a encontrar ya formaciones de absceso en el espesor de la pared de la vesícula. Y esta pared se va a encontrar pues engrosada por ese edema y esa fibrosis en formación, ¿no?
Este corresponde entonces al peor escenario para poder operar a un paciente. Y cuando estos episodios de cólicos o colecistitis han sido episódicos y han remitido, tendremos a las colecistitis crónicas, donde lo que vamos a encontrar es una vesícula pues, con huellas de adherencias, tal como se ve en la foto inferior, o inclusive zonas de retracción y zonas de fibrosis y engrosamiento de pared. Clásicamente hemos hablado de los factores de riesgo para tener cálculos de la vesícula como las 4 Fs que nos han enseñado siempre en la universidad, ¿no? Clásicamente es la mujer de 40 años, 40, female, mujer, que tiene gran multiparidad, fertility, y que además tiene un sobrepeso, fatty, ¿no? Las 4 Fs clásicas. Pero hoy en día, debido a nuestro estilo de vida moderno, se han agregado también otros factores y la ciencia ha encontrado otros más. Así tenemos, por ejemplo, la obesidad, la actividad física, la poca actividad física pueden ser también factores causantes. Igualmente, la administración de estrógenos, anticonceptivos orales, etcétera, aparte de algunas predisposiciones genéticas, tal como ocurren con la población americana, indoamericana, ¿no? Propia de nuestro continente. Bien, en cuanto al cuadro clínico, el cólico, como ya les expliqué, es un dolor tipo, el cólico biliar es un cólico a nivel del hipocondrio derecho, ¿no? Que se puede irradiar hacia la espalda, hacia la zona lumbar, hacia el hombro, pero cuando ya ha pasado muchas horas, ese dolor ya se convierte en un dolor constante y sordo, ¿no? Se pueden agregar otros síntomas como las náuseas, los vómitos. El paciente va a referir también antecedentes de dispepsias a las grasas, dolores asociados al consumo de alimentos con contenido abundante de grasas, etc. Y también, producto de este cuadro inflamatorio, de esta obstrucción de larga data, va a aparecer fiebre. Sin embargo, ustedes saben que el diagnóstico no solamente se basa en anamnesis y examen físico, sino también exámenes auxiliares, ¿no? Podemos usar un hemograma para ver si es que existe leucocitosis, podemos tomar también un perfil hepático para ver si hay algunas pruebas de obstrucción de las vías biliares y las imágenes de las cuales detallaré algunos conceptos más adelante. Sin embargo, clásicamente, por ejemplo, el signo de Murphy del examen físico solamente llega a tener una sensibilidad del 20%. Ese dolor clásico que nosotros, esa interrupción de la respiración que encontramos cuando el paciente le pedimos que inspire y apretamos el hipocondrio, solamente va a servir para un diagnóstico de colecistitis en un 20%. ¿Por qué? Porque hay patologías que están cerca de ese lugar que podrían imitar, que podrían remedar ese signo. Por lo tanto, han aparecido las guías de Tokio, la última revisión, la del 2018, en la cual ha tratado de sistematizar no solamente hallazgos del examen físico, sino también exámenes de laboratorio e imágenes. Así tenemos 3 grandes criterios, ¿no? Criterio A, signos locales de inflamación, el signo de Murphy que ya conocemos, o la presencia de masa o dolor o sensibilidad en el cuadrante superior derecho. El segundo criterio son los signos sistémicos de inflamación. Recordemos que colecistitis estamos hablando de algo que tiene larga data, de tal manera que se ha desencadenado una respuesta inflamatoria. El paciente tendrá fiebre, podrá tener una proteína C reactiva elevada, podrá tener leucocitosis. Y hallazgos de imagen que sean característicos de una colecistitis aguda. De tal manera que el diagnóstico definitivo se realiza cuando se tiene pues, un elemento de A, un elemento de B y un elemento de C. Bien, ¿cuáles son los hallazgos ecográficos más comunes en una colecistitis aguda? Estamos hablando de inflamación, por lo tanto la pared vesicular se encontrará engrosada, una pared mayor de 4 milímetros. Esta se encontrará distendida y grande. Hablan de más o menos una longitud mayor de 8 por 4. Podrá verse tal vez el cálculo retenido impactado en el bacinete, colecciones líquidas perivesiculares, alteraciones de la grasa perivesicular y también servirá el signo de Murphy ecográfico. Acá 2 palabras. Muchas veces hay ecografías donde no se ven cálculos. Sin embargo, basta que un cálculo muy pequeño, como se ve el de la foto de la derecha, provoque una obstrucción del conducto cístico para que el cuadro pueda ser aparatoso, tanto así
como si se tratara de cálculos mucho más grandes. Dos palabras respecto a tomografía y resonancia. No son los elementos diagnósticos iniciales, ¿no? La ecografía es la más ampliamente difundida y la que mejor resultado puede tener. Sin embargo, la ventaja pues, de la tomografía es que permite cortes secuenciales, pero la ventaja sobre esta de la resonancia magnética es que esta además puede detectar inflamación. El problema está, como les dije, de que no está pues ampliamente al alcance, ¿no? Y como para pedirlo de forma sistemática, siendo una ecografía estándar la más habitual para el diagnóstico. Una vez que hemos hecho el diagnóstico de colecistitis aguda, debemos ponerle el apellido, si se trata de un cuadro leve, moderado o severo. El cuadro leve corresponde, por definición, a aquel que no es moderado o severo, o también como aquella colecistitis en un paciente sano que no tiene disfunción orgánica, donde los cambios de inflamación son leves, controlados y en los cuales se puede hacer un procedimiento quirúrgico de forma segura. En cambio, los criterios para definir colecistitis aguda moderada ya nos hablan de un paciente más complicado, una leucocitosis mayor a 18.000, una masa dolorosa. Masa dolorosa implicaría que podría tratarse de un plastrón, que el epiplón se ha pegado alrededor de esa vesícula inflamada y forma toda una masa inflamatoria. O la duración de síntomas mayor de 72 horas. Por lo tanto, ya estaríamos hablando como mínimo de una colecistitis aguda necrótica. O signos de marcada inflamación local, como peritonitis biliar, absceso perivesicular, absceso hepático, o casos más graves de colecistitis como gangrenosa o enfisematosa. Y la colecistitis aguda grave es aquella en la cual ya vamos a tener daño de órganos blanco. Por ejemplo, en el aparato cardiovascular, será aquel paciente que necesita inotrópicos para mantener una perfusión adecuada de tejidos. En el aspecto neurológico, una alteración de conciencia nos indicaría que ese paciente está entrando en un shock séptico. Disfunción respiratoria, si el paciente necesita, pues tiene criterios de ventilación mecánica, un PAFI menor de 300, por ejemplo. Disfunción renal, si el paciente está entrando en oliguria o tiene una creatinina elevada. Igualmente, un paciente más grave podría encontrársele una alteración en el INR o de repente las plaquetas estén disminuyendo. Las complicaciones más frecuentes de la colecistitis aguda tienen que ver básicamente con su perforación. La perforación es el resultado pues, de esa isquemia y esa necrosis de las cuales les he hablado previamente, ¿no? Y esta perforación puede ser libre hacia la cavidad dando lugar a una peritonitis biliar, pero también pueden producirse abscesos a nivel de la pared de la vesícula biliar, ¿no? Y la fístula, que en algunos casos se puede abrir hacia el colon o también hacia el intestino delgado. Y este cálculo que ha migrado a través de la fístula posteriormente puede desencadenar un cuadro obstructivo conocido como ileobiliar. Muy bien. En el caso de la colecistitis santo-granulomatosa, estamos hablando de un proceso inflamatorio donde la bilis produce la presión incrementada, rompe los senos de Rokitansky-Ashchov, de tal manera que se genera un proceso inflamatorio y fibrótico y los macrófagos fagocitan lípidos, ¿no? Y la colecistitis enfisematosa, formadora de gas, nos indicaría que se trata pues, de un cuadro grave en el cual existen anaerobios productores de gas comprometiendo al paciente. Cuando se trata de colecistitis aguda leve, una vez que se inicia el tratamiento de hidratación y de soporte, si las condiciones son favorables y el paciente es de bajo riesgo, se puede proceder a una colecistectomía laparoscópica de forma segura. En el caso de que se trate de un paciente ya en grado moderado, ¿ya? Una vez que se ha realizado el soporte inicial de hidratación, ¿no? Y antibióticos, si es que es de bajo riesgo, se puede también optar por una colecistectomía laparoscópica. En caso de que sea un paciente de alto riesgo, se puede optar por posponer la colecistectomía o intentar un drenaje, una colecistostomía percutánea de la vesícula. En cambio, aquellos pacientes que se encuentran en estado severo con compromiso de órgano blanco, ya tenemos dos escenarios básicos, ¿no? Si no tiene factores negativos predictivos, vale decir compromiso de sensorio, daño renal,
etcétera, y ha respondido favorablemente a nuestras medidas de hidratación, se podría intentar una colecistectomía. Pero si la evolución no es favorable, la idea es intentar el drenaje de ese foco que vendría a ser la vesícula infectada, ¿no? Dos palabras solo respecto al tratamiento. Hay múltiples esquemas, depende mucho de la sensibilidad local del área donde se atiende, pero la idea es cubrir tanto gram negativos como anaerobios. Es ya un estándar de atención la colecistectomía laparoscópica, y ya está ampliamente demostrada que tiene múltiples ventajas, ¿no? No solamente con respecto a la cicatriz, sino también que al utilizar un sistema cerrado de video hay una visión a mayor aumento, se visualizan mejor algunos espacios, ¿no? Y al haber menos cicatrices y menos heridas, hay menos dolor, menos uso de analgésicos, alta más precoz, mayor satisfacción del paciente, etc. La colecistectomía laparoscópica puede ser realizada a través de dos técnicas más conocidas: la francesa, donde el cirujano se pone entre los miembros inferiores del paciente, o la americana, en la cual se encuentra hacia la izquierda del paciente. Sea cual sea, ambas son sumamente efectivas en el objetivo que tiene, ¿no? De la remoción quirúrgica de la vesícula biliar. Este procedimiento ya es seguro, se ha estandarizado de forma muy adecuada, al punto de que se habla de cirugía segura, ¿no? Y una estrategia para asegurar el éxito de esta operación es no lesionar la vía biliar. Y a eso entra el concepto de visión crítica de seguridad, en la cual ustedes pueden ver en esa captura de pantalla de una laparoscopía cómo la vesícula ha sido despegada parcialmente de su lecho y disecados los elementos que lo mantienen unido, de tal manera que solamente se identifican dos estructuras tubulares que se comunican a la vesícula. Una vendría a ser la de la izquierda, el conducto cístico, que hay que posteriormente cliparlo y seccionarlo, y la del medio, la arteria cística, que igualmente hay que cliparla y seccionarla. De tal manera que de esa forma se completa la cirugía de forma más segura. En aras del tiempo voy a tratar de desarrollar el siguiente tema, que es sobre patología inflamatoria también, que es la diverticulitis aguda. Los divertículos son herniaciones de la pared del colon que se van a comunicar con la luz de esta, y se clasifican en dos grandes grupos. Congénitos son aquellos divertículos que tienen todas las capas de la pared intestinal: mucosa, submucosa, muscular, serosa. Generalmente son pocos o inclusive único, ¿no? Y la localización preferente es el ciego. Diferente de aquellos divertículos adquiridos o pseudodivertículos que solamente tienen mucosa, un poquito de su mucosa y serosa, no tienen capa muscular. Y estos son los más frecuentes y se van a encontrar en el colon izquierdo, ¿no? En el sigmoides. ¿Por qué se generan? Debido a factores mecánicos y anatómicos. Mecánicos es, por ejemplo, la dieta pobre en fibra hace de que la presión generada dentro del colon sea mayor, ¿no? En cambio, cuando hay comida abundante en fibra, ¿ya? La presión que genera el colon para propulsar esa materia fecal es pues baja, ligeramente mayor a la atmosférica. De ahí la importancia de consumir fibra. Y aquellos factores anatómicos son que aquellas presiones intraluminales elevadas lo que van a hacer es que los sitios de menor resistencia, vale decir, donde los vasos sanguíneos penetran en la pared del intestino, se dilaten, y de esa manera surgen las hernias, ¿no? Que en este caso son los divertículos, se hernian la mucosa. La diverticulosis es la sola presencia de divertículos en el colon, por todos aquellos aspectos que ya mencioné. A mayor edad es más frecuente que se presente, de tal manera que a los mayores de 50 años se va a encontrar en más del 50%, y a los mayores de 85 años más del 65%. Se localizan preferentemente a nivel del sigmoides y por lo general son de un hallazgo casual, ¿no? En estos casos, las recomendaciones simplemente son modificar los hábitos alimentarios, aumentando la fibra consumida en la dieta, diferente a la diverticulitis aguda, en la cual va a haber un fecalito que va a obstruir esa comunicación entre el divertículo y la luz del colon, de tal manera que se va a generar un proceso inflamatorio y una infección.
¿no? Se va a generar pues isquemia, ¿ya? Y una perforación macroscópica o microperforaciones. El cuadro clínico. Basarnos exclusivamente en la anamnesis es muy impreciso, ¿no? La Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia, en sus últimas recomendaciones, dice pues que el examen clínico por sí solo no es muy útil, ¿no? Pero el paciente lo que menciona es un dolor, inicialmente puede ser difuso, que después se va al cuadrante inferior izquierdo. Podría irradiarse a la zona suprapúbica, a la zona inguinal, a la espalda. No hay vómitos, y producto del cuadro inflamatorio por las microperforaciones, ¿no? El paciente puede tener fiebre, escalofríos. Si es que la perforación es libre hacia la cavidad, puede haber signos de irritación peritoneal, ¿no? En otros casos se puede encontrar ya inclusive una masa palpable, ¿no? Producto del plastrón que está formándose en el intento del cuerpo de controlar esta sepsis abdominal. Muy bien. Entonces, para hacer diagnóstico tenemos que recurrir al cuadro clínico sugestivo, exámenes de laboratorio, en este caso los leucocitos, la PCR elevada y estudios de imágenes. El mejor estudio de imágenes es la tomografía, en este caso, ¿no? La ecografía es operador dependiente y lamentablemente los resultados pueden ser inciertos, ¿no? Sin embargo, en el cuadro agudo de una diverticulitis, una sigmoidoscopía, por ejemplo, no es recomendable por el riesgo de perforación que se podría generar. Pero sí, posteriormente, una vez remitido el cuadro, para, por ejemplo, diferenciar si es que esa obstrucción es producto de un cáncer rectosigmoideo. La clasificación más conocida es la clasificación de Hinchey, ¿no? Pero la modificación de Kaiser ha adicionado algunos criterios básicamente pues, de imagen tomográfica. Así tenemos el estadio 0, que es una diverticulitis clínica leve, ¿no? Sin mayor cambio. La 1A, que es la inflamación pericólica. 1B, un absceso pericólico confinado. El estadio 2, que ya habla de un absceso pélvico o distante. Y el grado 3, peritonitis purulenta, producto de esa perforación libre, y el estadio 4, peritonitis fecal. Aquí algunos ejemplos. En la de Hinchey 1 pueden ver en la primera foto, en el lado superior derecho, un engrosamiento de la pared del colon sigmoide, y en la foto de la derecha ya pueden encontrar con las flechas una colección a nivel pélvico. Bien, en el caso de una diverticulitis no complicada, ¿no? Es aquella inflamación que no se encuentra relacionada con absceso, no hay peritonitis, no hay perforación libre, no hay obstrucciones, ¿no? Básicamente el paciente puede tener dolor, fiebre, y él va a tener una mejoría frente a la respuesta antibiótica, ¿no? Las guías recomiendan que en estos casos, si se ha demostrado por tomografía una diverticulitis no complicada, en todo caso, la sigmoidoscopía posterior puede no ser necesaria, ¿no? Dependiendo del caso. Las complicaciones de las diverticulitis igual se relacionan con la perforación. Si esta perforación está localizada y logra ser contenida, se formarán abscesos. Si es una perforación libre, tendremos las peritonitis generalis purulenta, fecaloide. Una diverticulitis de larga evolución puede dar lugar a estenosis y obstrucciones, a veces que no se pueden distinguir de un cáncer de colon. Y las fístulas, ¿no? Donde la colección se abre hacia otra víscera, que lo más frecuente es hacia la vejiga. Muy bien, en el caso de los abscesos, la mejor confirmación se realiza a través de una tomografía, ¿no? El tratamiento, si es que el absceso es pequeño, de 4 a 5 centímetros, se puede optar por un tratamiento antibiótico inicial, pero si es más grande, se debería intentar un drenaje percutáneo. Y por eso es importante pues, los estudios de imagen, ¿no? Muy bien. En el caso de una fístula, donde estamos hablando ya de una comunicación entre el colon sigmoides con la vejiga, con la vagina, con el intestino, con el mismo colon o el intestino delgado, el tratamiento inicial es el control de la infección, bajar la inflamación asociada y posteriormente ya hacer los estudios de imagen que corresponde para definir
el lugar de la fístula y proceder al tratamiento quirúrgico que corresponde. En el caso de la peritonitis se puede producir por dos causas, ¿no? Un divertículo que hace una perforación libre hacia la cavidad directamente, una cavidad desprotegida, y el cuerpo no puede sellarlo, o un absceso previamente que estaba contenido y este se rompe hacia la cavidad, ¿no? El paciente tendrá un dolor ya no en el lado izquierdo, sino ya se tratará de un dolor difuso, podrá tener reacción peritoneal, defensa, rigidez muscular involuntaria, y el paciente se encontrará pues ya comprometido con leucocitosis, fiebre, taquicardia y signos de mayor compromiso, ¿no? En este caso, el diagnóstico puede ser confirmado por una tomografía o una radiografía donde veremos el neumoperitoneo. El tratamiento. En el caso de una diverticulitis no complicada, que son los más frecuentes y los que ya hemos visto que tienen evolución favorable, básicamente es reposo intestinal por unos días, una buena hidratación y el uso de los antibióticos. Aunque hay estudios últimos que hablan de que en una diverticulitis no complicada es controversial el uso de un antibiótico. En todo caso, el mensaje sería utilizarlo en aquellos pacientes, sobre todo que son de alto riesgo. Pacientes inmunocomprometidos, pacientes añosos, diabéticos, etc. En cambio, en la diverticulitis complicada, ¿ya? Si se trata de un absceso pericólico pequeño, se puede tratar inicialmente con antibióticos. Si se trata de un absceso pericólico mayor, ¿no? De mayor tamaño, intentar inicialmente un drenaje percutáneo. Y en los casos de peritonitis, bueno, ya es obvio que hay que hacer cirugía, ¿no? Las indicaciones quirúrgicas, entonces, tendremos dos escenarios. De emergencia, cuando se trata de complicaciones. Peritonitis, abscesos, ¿no? Obstrucciones, cuando hay deterioro clínico por el cuadro séptico de un paciente que no responde al tratamiento antibiótico, o cuando no hay la posibilidad de excluir la posibilidad de que se trate de un cáncer. En cambio, los cuadros selectivos son aquellos pacientes que tienen episodios recurrentes de inflamación. Sin embargo, clásicamente se decía que un paciente que tenga 2 episodios de diverticulitis es quirúrgico. Pero hoy en día se ha demostrado que no se trata de un cuadro evolutivo y que en realidad se debería individualizar cada caso, ¿no? De acuerdo a los signos y síntomas que tiene ese paciente. Y sobre todo priorizar el tratamiento quirúrgico en aquellos pacientes que tienen alto riesgo. Vale decir nuevamente, inmunodeprimidos, diabéticos, etc., ¿no? Muy bien. 2 palabras solamente respecto al tratamiento quirúrgico. En el caso de una peritonitis, hay estudios donde se intentó hacer solamente un lavado y drenaje por laparoscopía. Sin embargo, los estudios no han sido muy favorables al respecto, ¿no? Y la recomendación actual es que el simple lavado laparoscópico se reserve a casos muy controlados, porque existe la posibilidad de una alta tasa de fracasos y una reoperación, ¿no? Si el paciente, una vez que se detecta que hay una peritonitis difusa y se encuentra en condiciones estables y los tejidos se encuentran también en condiciones adecuadas, se puede intentar una anastomosis primaria, una resección de la parte afectada y una anastomosis con o sin ileostomía de derivación para que esa anastomosis pueda cerrar adecuadamente. Pero si se trata de un paciente con una peritonitis fecaloide, ¿no? Con contenido denso, es un paciente de alto riesgo o que se encuentra inestable, lo más seguro es optar por una resección del segmento y una ostomía. En este caso, lo más común es un procedimiento de Hartmann en el cual se hace una colostomía terminal y el muñón distal se cierra para posteriormente intentar la reconexión. Muy bien, 2 palabras respecto al colon derecho, ¿no? Como les dije, el colon derecho tiene divertículos que tiene todas las capas, ¿no? Por lo tanto, el cuadro clásico es un solo divertículo solitario en el ciego, que a veces el cuadro es muy similar al de una apendicitis aguda. Las últimas recomendaciones hablan de que los principios de diagnóstico y tratamiento deben ser similares a la enfermedad diverticular, pero sabemos que en el colon derecho estos cuadros son generalmente de evolución favorable y muy pocos llegan a perforación, ¿no?
Por eso la tendencia al manejo no operatorio en casos no complicados y se hará la resección en los casos complicados. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos al doctor Jenner por su exposición y por ceñirse a tiempo. Vamos a los participantes que sus preguntas estamos anotándolas para el final de la